Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Jarabe de Pico, como les digo todos los miércoles, gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos. Hoy un Jarabe de Pico en el que lo ineludible es abordar los días que estamos viviendo en Argentina, que cuando convocaba a una de nuestras invitadas, la diputada provincial Alicia Mayoral, yo le decía, bueno, como faltaban unos días, digo, vamos a ver en qué contexto nos encontramos cuando nos veamos cara a cara el próximo miércoles. Y me decía, sí, porque esto ni siquiera es hora a hora, es minuto a minuto. Y realmente tiene razón, estamos viviendo días de las PASO hasta acá y todo hace prever que esto siga por lo menos hasta octubre, en el que vamos en Argentina minuto a minuto. Las condiciones van cambiando constantemente, estamos con, se podría decir, semanas convulsionadas y con un tránsito que puede llegar a ser dificultoso o grave, dependiendo de la actitud que tomen los principales responsables del momento político de Argentina en este momento, que ya no es solamente el presidente. Obviamente la máxima responsabilidad corresponde al presidente Macri, pero también, habida cuenta del resultado de las PASO, el espacio opositor tiene su peso político y de hecho quedó demostrado con algunas declaraciones de Alberto Fernández. Sobre la realidad nacional vamos a estar dialogando con Alicia Mayoral y con dos referentes de Juntos por el Cambio, que son Juan Carlos Paso y Leonardo Ananía. Pero en el primer tramo de Jarabe de Pico vamos a estar con una de las temáticas que siempre tratamos de reflejar en Jarabe y que tiene que ver con visibilizar el trabajo que se hace, en este caso desde un área del municipio local, desde el área que se especializa en violencia familiar. Estamos con dos integrantes del equipo técnico, la licenciada en psicología Moira Martín y con la doctora Karina Garrido. Vamos a ver en qué consiste su tarea, cómo abordan ellas esta problemática y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos frente a casos de violencia familiar. Quédense ahí, vamos a los auspicios muy cortitos y ya estamos con Karina y Moira. Hacen posible este programa Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me calme. Bueno, como se los anticipé, estamos en compañía de dos de las integrantes del equipo de violencia familiar del municipio local, Moira Martín, Karina Garrido. A las dos, gracias por acompañarnos, bienvenidas. Gracias. Como les decía fuera de micrófono, la intención es que nos cuenten cómo trabajan, cuál es la mayor incidencia de casos que tenemos en la ciudad de General Pico y qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar de ciudadanos de a pie para contribuir a la problemática que ustedes abordan. Sí, el servicio de violencia no está hace mucho acá en Pico, desde el área local de la MUNI, empezó a funcionar el 1 de junio de 2016. Poquito. Así que con bueno, nosotras. con Cari, claro, conmigo. A ustedes lo arrancaron entonces. Exacto. Arrancamos. Un poco con dudas, pensando, bueno, cómo fuimos haciéndonos camino al andar, a quién vamos a atender, nos va a llegar de algún lado, vamos a ir nosotras a buscarlas, qué pasa. Y para nuestra sorpresa, el primer caso que tuvimos fue una demanda espontánea. Está re bueno esto de visibilizar y nosotras pensamos cómo se enteró.
Claro. Pero hay mucha gente que no sabe todavía que funcionamos y que estamos ahí, o nos dicen, tengo una vecina, ¿qué hago? No la puedo llevar. Y bueno, vení vos, porque el trabajo es de todos, no de la comunidad también, del vecino, del que está enfrente, del que ve. O sea, a ustedes no les llega a través de la justicia. Sí, también. Sí. También. Demandas espontáneas y de distintas instituciones, de la justicia, de instituciones educativas, de cualquier institución donde estén alertados o estén viendo, desde salud. Y hablamos de menores, mayores, o sea, acá no hay un grupo etario determinado. No, el servicio es de violencia familiar, pero la mayor incidencia es de mujeres, o sea, estamos, y sí, es género. Sí. La violencia dentro de la familia la sufren las mujeres, los niños, personas mayores o con discapacidad. Hay equipos técnicos que están abocados a eso, con los que articulamos muy bien, y nosotras trabajamos más que nada con mujeres víctimas de violencia. Yo les pongo un caso como para ejemplificar. Docente advierte a un niño, moretones, golpes, no es normal, no fue una caída o no puedes tener tantas caídas. ¿La docente puede ir a hablar con ustedes? Sí, en ese caso hay un protocolo que debe seguir esa docente para denunciar ese caso, y ahí tomamos intervención todos los equipos que intervenimos en el caso, nosotros, la unidad local, porque hay niños, pero en realidad ese docente, si advierte que el niño está siendo vulnerado en algún derecho, tiene la obligación de denunciar para que este circuito comience a funcionar, ¿no es cierto? Todo funcionario público tiene la obligación, por ley. Entonces, bueno, en principio seguir ese protocolo, que lo siguen, gracias a Dios, o sea, desde educación trabajamos también en forma conjunta. Hay niños que dejan de concurrir a la escuela y en ese caso el docente empieza a advertir el porqué, o cuando concurre advierte de que tiene un golpe o cuenta que sucedió determinada situación en la casa, y bueno, y ahí es donde empezamos todos a trabajar en forma coordinada, digamos. Pero ¿y cómo se aborda? ¿Qué es lo que cómo se da el primer paso? Porque a vos te dicen no podés ir a la familia a golpear la puerta y decir tengo una denuncia, ¿no? ¿Cómo se hace? Primero, en realidad, el docente va a denunciar, sí, va a hacer la denuncia en cualquier dependencia policial o en fiscalía, lo puede realizar, y ahí comienza el circuito. O sea, sí, se van a citar a esos padres, va a intervenir un equipo técnico, en este caso de niñez. Nosotros vamos a trabajar con esa mamá, si realmente es víctima de violencia, con la familia, con qué redes tiene esa mamá para poder apoyarse, si hay abuelos, si hay tíos, bueno. Es un trabajo que lleva su tiempo, que es minucioso, y se trabaja en forma conjunta. ¿Y no tiene marchas y contramarchas? No, funciona bien, funciona bien. En el sentido de las víctimas, te digo, sí. que por el miedo, Sí, me imagino. Sí, ¿no? sí, por el miedo sí. Sí. Porque, en cuanto claro, al entorno, sí, claro. O sea, generalmente lo naturaliza o lo minimiza. Entonces, bueno, ahí está también nuestra tarea en ayudarla para que pueda entender que que está sucediendo no es normal y no debe suceder. Y en el caso de vamos a suponer una mamá que te dice, te lo manifiesta con todas las letras, tengo miedo porque después yo tengo que volver, ¿qué haces? Sí, ahí empezamos, es muy compleja la situación y está bueno que preguntes esto porque es el después que lo dicen. ¿Qué pasa con ese después o después que hacen la denuncia? Y bueno, en ese después se trabaja, primero tratamos de hacer un abordaje psicoeducativo, siempre en un marco de contención, de escucha, de ir viendo el caso por caso. Psicoeducativo en este sentido, la gente no sabe que eso es violencia, a veces está tan arraigado, tan naturalizado, o te dicen, no, pero a mí nunca me pegó. ¿Y qué más? ¿Y cómo te trata? ¿Y qué pasa en esa casa? Claro. Bueno, y hay un montón de tipos de violencia. Asocian violencia solamente con violencia física. Con los golpes, exacto. Con el golpe. Nunca con violencia psicológica. Exacto. Está bien. O desde el discurso, yo no sé qué le pasa, si yo lo atiendo, hago todo. Está muy arraigado esto, ¿no? La mujer es la que tiene que atender. Bueno, todos estos estereotipos de género que la violencia de género se justifica en ellos. Sí, que ¿no? la tenemos muy, muy presente. Vos traes un tema que yo no quiero dejar pasar porque pasó así como volando en el entrelineado. Nos vamos a ir a una pausa, pero cuando volvamos quiero que le cuentes a la audiencia
¿A qué referís cuando decís violencia económica? Bien. Que debe ser una de las menos visibles, ¿sí? O una de las que menos se considera, porque lo más visible siempre es cuando hay, cuando hay un golpe, cuando la violencia es física. Quédense ahí, una pausa muy cortita y ya volvemos.